de ellas, más docto será. Leyendo el libro del salubrista español José Javier Segura del Pozo, Desigualdades sociales en salud, encuentro una reflexión apropiada para la situación que actualmente atravesamos en Colombia, relacionada con la eventual reforma a nuestro sistema de salud y que compromete a la universidad como formadora de médicos. Abro comillas. No es suficiente aspirar a tener acceso a un buen médico y sofisticados recursos diagnósticos y terapéuticos hospitalarios, que es lo que se reclama para un nuevo modelo de salud, sino que tendríamos que luchar por una sociedad más justa si queremos mejorar la salud de todos, la salud colectiva o pública. La salud pasa de esta manera a ser un tema médico para convertirse en un asunto ético, social y político en el que todos tenemos algo que decir. Y qué excelente oportunidad, añado yo, que esta reunión en buena hora convocada por Ascofame para poder decir algo al respecto. Muchas gracias. ¿Tiempo bien? Excelente, profesor. Agradeciéndole al doctor Fernando Sánchez por su sentido presentación, con mucho contexto y mucha verdad. Muchas gracias, profesor. A continuación sigue el doctor Francisco José Mujica. Es doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de París. Pertenece al grupo de prospectiva del profesor Michel Godet. Ha realizado numerosos estudios de futuro de índole empresarial, territorial, sectorial y tecnológica, tanto en Colombia y en América Latina. Es corresponsal de Futuribles International de París, miembro del World Future Associate, de la World Future Student Federation y director del Nodo Colombia y del Millennium Proyecto. Ha sido profesor invitado a numerosas universidades latinoamericanas. Actualmente es el director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, que ofrece una especialización y una maestría en este tema, y del doctorado en Administración de la Universidad Externada de Colombia de Bogotá. La conferencia del doctor Francisco José Mujica es el futuro de la educación superior en el área de la salud. Muy buenos días, señores asistentes a este congreso. Quiero comenzar igualmente diciéndole a Ascofame y a todos ustedes que considero un privilegio, un gran honor tener la posibilidad de interactuar un par de ideas con un grupo selecto de médicos, siendo yo un prospectivista, y que me parece muy pertinente y muy importante tener este espacio para motivarlos, para incentivarlos, para llevarlos a meternos de cabeza en una disciplina que es el análisis y la exploración del futuro. Con este sentido, quiero presentar un par de brochazos simplemente sobre lo que podríamos llamar, o lo que podría ser de alguna manera, el futuro de la educación superior en esta importante área.
Si vamos hacia atrás, si vamos un poquito hacia el pasado, sería interesante encontrarnos con estos tres personajes: Alvin Toffler, Daniel Bell y Kenichi Ohmae. Los tres fueron precursores de una idea que en este momento se está consolidando en el mundo y que podríamos llamar una de las grandes tendencias mundiales, que es la sociedad y la economía del conocimiento. Toffler por allí en los años 70, con una obra famosa que todos seguramente leímos, La tercera ola. Posteriormente Daniel Bell, famoso sociólogo norteamericano, que decía: estamos en una sociedad que se llama la sociedad industrial y lo que viene hacia futuro es la sociedad postindustrial, que ya comienza a perfilarse y que no es otra cosa sino la sociedad del conocimiento. Y últimamente este japonés Kenichi Ohmae, quien nos dice: las comunidades que han sido exitosas en el mundo lo han sido porque han tenido conciencia de que estamos en la sociedad del conocimiento y que seguimos marchando en pos del conocimiento. Por lo tanto, la primera gran idea que quiero traer es que si esto es una realidad, si estamos en la sociedad y la economía del conocimiento, ¿y qué es conocimiento? Conocimiento es ciencia que se cristaliza en tecnología y que se difunde por medio de patentes. Si estamos en la sociedad y en la economía del conocimiento, la universidad del futuro tiene que ser la universidad del conocimiento, y incrustada, inmersa en la sociedad, en la universidad del conocimiento, está la facultad de medicina, y por lo tanto la facultad de medicina del futuro tendrá que ser la facultad de medicina del conocimiento. Miramos un poco cómo estamos en Colombia, cómo estamos nosotros en el ámbito del conocimiento, que como dije es ciencia, que se concreta en tecnología y que se difunde por medio de patentes. Estos datos que tengo acá los tomé de un ranqueador mundial de universidades muy serio y muy reconocido, que es Simago. Simago identifica el número de investigaciones convertidos en publicaciones que se hacen en las diferentes universidades del mundo, igualmente señala el número de citaciones de cada una de las publicaciones hechas en las universidades, y de esta manera clasifica en un ranking mundial las universidades tanto del mundo como de cada región. Yo tomé los datos de América Latina, y si tomamos los resultados de la investigación como publicaciones, podemos ver que Colombia ocupa un lugar intermedio en América Latina, entre las 10 más importantes países cuyas facultades de medicina están investigando y publican. Pues nosotros estaríamos, como ustedes pueden ver, en el puesto número 5. Es decir, esto nos conduce a deducir que estamos generando conocimiento en una posición mediana dentro del continente latinoamericano. Pero sería interesante profundizar un poquito este tema. Es decir, según este mismo concepto y según este indicador, podríamos ver en qué campos están investigando las facultades de medicina, y específicamente cuáles son las que han tenido mejor desempeño y cuáles son los temas, que han tenido un desempeño menor. Esta gráfica nos muestra un poco, vean ustedes que si tomamos obviamente el indicador de artículos publicados según el registro de Simago, pues aquí podríamos ver cómo el que va a la cabeza, podemos decir, en el desempeño científico, sería el tema de salud pública, que sigue el tema de enfermedades infecciosas, cardiología, obstetricia, neurología, psiquiatría, cirugía, microbiología, gastroenterología, anestesiología, cuidados críticos, políticas públicas, pediatría, patología, genética, oftalmología, inmunología, y en este momento el primero, que es salud pública, son 1042 publicaciones. El de los últimos, donde estaría, por ejemplo, endocrinología, reumatología, oncología,
ortopedia vamos en 100, 120. Es interesante ver la gran tendencia que tiene salud pública. Podemos decir, esto es lo que se está haciendo. Ahora, sin embargo, precisemos un poquito más y veamos en muchos de estos temas cómo está Colombia frente a sus colegas, cómo están más bien las facultades de medicina de Colombia frente a nuestros países hermanos en América Latina. Es decir, que pues ocupamos, porque esta es una manera importante, una manera, yo pienso, de medirnos simplemente para ver cómo estamos nosotros en el contexto latinoamericano. Miren ustedes, por ejemplo, en términos generales podemos decir que el promedio o el resultado que acabo de presentar se mantiene cuando ponemos la lupa y precisamos un poco lo que pasa en cada una de las especialidades médicas. Por ejemplo, en anestesiología ocupamos el 5º puesto, teniendo obviamente como indicador documentos y citaciones registrados por CIMAGO. Por encima de nosotros está Brasil, está Chile, está México y está Argentina. Tenemos un comportamiento mejor que el de Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Cuba y Bermudas. Y esto mismo se mantiene en otros ámbitos. En cardiología pasa algo similar. En cuidados críticos pasa algo parecido. En dermatología ocupamos un puesto un poquito superior, el puesto 4. En endocrinología estamos un poco más abajo, pero pienso que el promedio del 5º puesto se mantiene. En gastroenterología estamos igualmente en el puesto 4. En inmunología, por ejemplo, pues seguimos en el puesto 5º. En medicina interna bajamos al puesto 10º, es decir, están por encima de la mayoría de los países de América Latina. En neurología estamos en el promedio, que es nuestro puesto 5º. En obstetricia igualmente el puesto 5º. En otorrinolaringología igualmente bajamos un poco al 6º. En oncología igualmente al 6º. Oftalmología el 6º. Igualmente medicina pulmonar y respiratoria, igualmente reumatología, subimos un poquito al 4º. Cirugía estamos en el 6º. En trasplantes, que es un tema que vamos a contemplar un poco más adelante, estamos en el 5º puesto. En urología igualmente bajamos un poco al 6º, pero en promedio podemos decir, mantenemos una posición media en América Latina. Esto es lo que ocurre en este momento. Y esto, si se quiere, es un poco, digamos, la radiografía de lo que podría ser la sociedad y la economía del conocimiento, pues conducida por las facultades de medicina. Pero como esta es una conferencia de prospectiva, y como a mí me llamaron para que hablara de futuro, para que hablara de prospectiva, yo quiero que nos situemos un poco en el mundo del futuro, que veamos un poco lo que viene aquí para adelante. Pienso que lo que viene hacia futuro va a estar necesariamente afectado por dos grandes tendencias tecnológicas, que son la informática, las tecnologías de la información, y la biotecnología. Estas dos tienden a unirse hacia adelante, y lo más interesante es que la informática es transversal y está generando unas tecnologías futuristas que ya comienzan a aparecer y que se llaman tecnologías inteligentes. Los datos que voy a presentar, o la información que voy a presentar, la tomé de un Delphi mundial que realiza todos los años William Halal en un think tank que tiene George Washington University, que se llama el TechCast. Halal hace lo siguiente: le pregunta a un grupo importante de expertos en el mundo, le hace 3 preguntas, que son las siguientes. Primera, ¿qué tecnologías se esperan para el futuro? Esa primera pregunta no es muy difícil de responder si las personas que responden son conocedores, investigadores de frontera. Pues no es muy difícil de dilucidar el cambio tecnológico esperado para el futuro. Es una pregunta, digo, relativamente fácil. La segunda es un poquito más difícil. ¿En qué año cree usted que esta tecnología va a ser aceptada por el 30% de los usuarios? En el caso nuestro, por el 30% de los pacientes en el mundo. Poco más difícil. El proceso matemático es bastante serio, pero hay necesario un margen de error. Y la tercera es mucho más difícil. ¿Cuánto cree usted que valga esta tecnología cuando se ponga en práctica
en el futuro, en el año que hemos dicho, que sería el horizonte en que comenzaría a operar. Y allí hay un margen de error. Los delfis de Halal, sin embargo, tienen una explicación muy interesante, es decir, una justificación, que es la siguiente. Lo hace todos los años, de tal manera que pues él no se compromete con una sola visión, sino que muestra año tras año la manera como ha evolucionado y la percepción que se tiene con respecto a esas tres condiciones. Entonces, con esas voy a mostrar un poquito los temas más fundamentales, más importantes del estudio de Halal, que son los siguientes. El e-health, que es la salud informatizada y que tendría tres modalidades, que son telemedicina y monitoreo corporal. La telemedicina, como todos sabemos, pues consiste en que el paciente puede estar en un sitio y el médico en un sitio absolutamente distante, y desde allí el médico ausculta al paciente. Es decir, aquí pues no es muy profundo el cambio científico-tecnológico, pero en el segundo sí, el monitoreo corporal, ya existen en este momento aparatos de monitoreo corporal muy complicados. Si esto lo informatizamos, si lo hacemos entrar en la sociedad de la información, pues es un biochip que tendría el individuo y que podría medir el comportamiento del sistema circulatorio, del sistema digestivo, etcétera, y aparecería en su hoja de vida. Pero lo más interesante no es eso, es que si esto se hace vía satélite, podemos tener en tiempo real una medición de una población en cuanto al comportamiento de su sistema respiratorio, de su sistema circulatorio, de su sistema digestivo, etcétera. En tiempo real podríamos estar viendo lo que le acontece a una población. Esto sería una gran solución para la medicina, para la salud pública, porque no estamos trabajando con tendencias, sino simplemente estamos observando lo que acontece en tiempo real. Se espera que esto sea aceptado hacia el año 2018 por el 30% de los usuarios, con una bolsa de 1.944 millones de dólares, que equivalen en billones, bueno, 1.944 millones de dólares. La segunda es la biología sintética. La biología sintética se espera hacia el año 2023. ¿En qué consiste? Pues como todos sabemos, son microorganismos que son lanzados con misiones específicas dentro del organismo para que introduzcan cambios en el organismo humano. Año 2023, con una bolsa de 1.872 millones de dólares. El reemplazo de órganos, también con tres modalidades: la clonación terapéutica. En este instante, como ustedes saben, hay unas grandes dificultades para buscar donantes y para encontrar donantes para los trasplantes, pero si lo que hay es que se clona el mismo órgano que se quiere trasplantar, sería mucho más sencillo. El xenotrasplante, que consiste en servirnos de órganos ajenos al cuerpo humano en el reino animal. Se está trabajando con cerdos en válvulas del corazón, y órganos artificiales, que sería la medicina biónica, órganos. Ya no es la prótesis tradicional, sino son órganos articulados con el sistema nervioso del organismo. Bueno, esto se espera hacia el año 2025. Intro quiere decir no el 30%, sino pues un inicio, menos del 30%, y con una bolsa de 1.908 millones de dólares. La medicina personal, pues yo pienso que todos estamos al corriente de que hay medicamentos que tienen efectos exitosos en un paciente, pero en otro ya no lo tienen. ¿Qué es lo que acontece? Si quiere darle un poco de solución a esto, que consiste en simplemente identificar el perfil biológico del paciente y articularlo con las bases moleculares de la enfermedad, y estaríamos dando solución paciente por paciente, sabiendo que cada paciente es un universo en sí. 2025 se espera, y 1.944 dólares. La terapia genética, que consiste en el reemplazo de genes defectuosos por genes funcionales, y año 2029, con una bolsa de 1.980 millones de dólares. La neurotecnología, que es algo que me parece maravilloso, que es el ser capaz de analizar e influir sobre el sistema nervioso del ser humano, articulándolo con un sistema
electrónico, año 2031, 1665, y esto que es algo absolutamente polémico, es decir, afectar el sistema genético del ser humano para cambiar sus características, es decir, entrar al genoma del ser humano y desde allí, pues, sobre medidas, diseñar, si se quiere, seres humanos específicos. Aquí está detrás, en contra de todo esto, es decir, en contravía de la ética, en contravía de la moral, y con una situación de conflicto enorme. Ahora bien, uno se pregunta, y qué interesante este tema, porque uno se pregunta, pero ¿por qué la ciencia se mete en esto sabiendo que va en contravía de la ética, que en el fondo es el bien común sobre el bien personal? Por dos razones. Es que está de por medio el prestigio y está de por medio esta bolsa, 1.440 millones. Sería como la explicación. Pero el problema sigue. ¿Y será que entonces el prestigio y el dinero están por encima de la ética y de la moral? Aquí viene la importancia, yo pienso, de las ciencias humanas. Es decir, el cambio científico-tecnológico solo no tiene sentido. Pienso que es una balanza que tiene dos platillos. En un ámbito, en un platillo están las ciencias básicas, pero en el otro están las ciencias humanas, está la ética, está la filosofía, está la psicología, está la antropología, está en síntesis el bien general sobre el bien personal. Si no hay un equilibrio entre estos dos platillos de la balanza, vamos por un despeñadero. Bueno, es lo que yo pienso. Según esto, ¿cuál podría ser la facultad de medicina del futuro? Yo voy a tomar algunas variables y voy a presentar dos fotografías. Este es un tema que se podría profundizar muchísimo más, pero simplemente dos fotografías de lo que podría ser la Facultad de Medicina del futuro y lo que de manera, digamos, caricaturesca podría ser la Facultad de Medicina del presente. Y voy a tomar estos factores, estos elementos que me sirvan para articular este discurso. Primero, la actividad académica de la facultad, la modalidad, que sabemos puede ser pregrado o posgrado, los fondos, que es un tema muy importante, el presupuesto, la manera como se administran los fondos, las instalaciones y la imagen, que es como el resultado, porque aquí hay una relación de causa-efecto, que es como el resultado final, y la imagen es el prestigio o no prestigio de la facultad. Esta situación tiene un entorno, esa línea que está allí en el contorno es el entorno, y el entorno es muy importante porque el entorno es el ámbito social. La conferencia del doctor Sánchez fue muy importante y él nos indicaba, mire, es que la facultad sola no tiene sentido articulada dentro de un contexto social. O sea que aquí el entorno es el contexto social, que es la razón de ser de alguna manera de la facultad. Pero comencemos con una variable que son los docentes y los alumnos. Esta es una variable importante, o dos variables importantes. Si el docente es de calidad y el alumno también lo es, se puede esperar que el resultado sea excelente. Pero no son las únicas variables. Está la variable científico-tecnológica, está la calidad de los docentes, la calidad de los alumnos. Está también, y aunque no estén aquí de manera explícita, está implícita la internacionalización. Este es un mundo globalizado y la Facultad del Futuro no puede ser parroquial. Y está también algo tremendamente importante, que es lo que decía el doctor Sánchez, la vocación de servicio. La educación y la Facultad de Medicina tiene que tener vocación de servicio. Es decir, esa interacción, esa articulación con el entorno, con la sociedad, es fundamental. Entonces, veamos un poco lo que puede ser la Universidad del Futuro. En primer lugar, docentes y alumnos, que tienen que ser de calidad, en torno realizando más bien dos actividades, que son investigación y docencia. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Primero investigación y después docencia. ¿Por qué? Porque si lo que viene es la sociedad del conocimiento, si la facultad del futuro es la facultad del conocimiento, necesariamente la investigación va a ser la punta de lanza y necesariamente, pues sin perjuicio obviamente de la docencia, sino más bien ilustrando y más bien influyendo de manera positiva en la docencia. Pero esta sería la actividad académica. Si es así, si estamos de acuerdo que lo que viene aquí para adelante es la sociedad del conocimiento y la facultad del conocimiento y la universidad del conocimiento,
la modalidad de la Universidad del Futuro tiene que ser fundamentalmente de posgrado. Si uno toma las 500 universidades más importantes del mundo del ranking de Yaotong University de Shanghái, pues encuentra que esas 500 todas se caracterizan porque son universidades de posgrado, porque son universidades que de alguna manera, o no de alguna manera, sino que son excelentes en la investigación, porque las estamos midiendo por la investigación, sin perjuicio de los pregrados, sino que la punta de la pirámide tiene que ser necesariamente el posgrado, porque es la facultad del conocimiento. Entonces, va a ser una universidad fundamentalmente de posgrado. Si es así, su supervivencia no va a estar dependiendo únicamente de la matrícula, sino primero de recursos y después de la matrícula. ¿Por qué? ¿Por qué de recursos antes que de matrícula? Porque pues, puede vender servicios y sobre todo investigación. Y si hace investigación de alto desempeño, esto es costoso. Y si es así, pues entonces va a tener entonces unos recursos importantes. Es un poco lo que hacen las grandes universidades del ranking de Yaotong o de cualquier otro ranking mundial. Las primeras son fundamentalmente instituciones que no dependen simplemente de la matrícula ni del aporte del Estado, sino que igualmente pues venden servicios y sobre todo investigación. Si esto es así, su presupuesto va a ser abundante y creciente. Si es así, sus instalaciones van a ser bien dotadas, y si esto es así, va a generar prestigio. Y es muy importante generar prestigio, un prestigio que viene de todo lo anterior y que va a permitir que docentes y alumnos interactúen de manera positiva con el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pues van a poderse articular de manera inteligente con el entorno. Van a poderse articular con el entorno con las herramientas, con las armas del conocimiento. E igualmente el entorno las va a reconocer. Es un movimiento de doble vía. El prestigio hace que el entorno la reciba y al mismo tiempo el entorno toca las puertas de la facultad porque es prestigiosa, porque sabe que le puede dar solución a los problemas que tiene. Esto es un poco lo que esta Universidad del Futuro se está dando en las más importantes. Si uno toma los rankings de Yaotong, por ejemplo, etcétera, se está dando necesariamente esto. Y es un poco, si se quiere, la mejor práctica mundial que debe inducirnos a los que no estamos en este ámbito. Igualmente la Facultad de Medicina del pasado. Es el mismo esquema, docentes y alumnos, únicamente que aquí predomina la docencia, la transmisión del conocimiento y no la generación del conocimiento, que es la anterior. Entonces predomina la docencia, sin perjuicio que haya algún tipo por ahí de investigación, pero eso no es lo más importante, predomina la docencia. Si predomina la docencia, es fundamentalmente la universidad de pregrado. Si es universidad de pregrado, sus ingresos van a ser de la matrícula y de los aportes del Estado. Si es así, su presupuesto va a ser escaso. Si su presupuesto es escaso, sus instalaciones serán mal dotadas, su imagen será deteriorada, docentes y alumnos no podrán ingresar, acceder al entorno porque su prestigio no es bueno y el entorno no toca las puertas de la institución porque considera que no tiene mucho que darle. Por lo tanto, hay una ruptura muy importante y muy peligrosa entre la facultad y el entorno. Y si la facultad de medicina tiene que tener una función social y tiene que tener vocación de servicio y articularse como un solo todo, como decía el doctor Sánchez, con el entorno, con la sociedad, aquí hay un cortocircuito importante. Este es un brochazo de lo que podría ser la Facultad de Medicina del futuro. Creo que estoy dentro del tiempo, doctor. Sí. De todas maneras, si me sobraron unos minuticos, pues mucho mejor. Muchísimas gracias, doctor. Continúa la sesión de preguntas. Por favor, los ponentes, los invito.
Doctor Manuel Castro. La sesión de preguntas tiene una duración de 10 minutos. Muy buenos días. Nuevamente mi nombre es Juan Manuel Salgado, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y tengo una pregunta para el doctor Mujica. Entonces dice, ¿cómo evitar que el médico del futuro se convierta en un pseudodios, haciendo referencia al uso de la ciencia médica en función de la estética humana y el prototipo comercial que hay? Sí, es que yo creo que la medicina utiliza ciencias importantes como la biotecnología, etcétera, pues como lo dije, no es sino un platillo de la balanza, es decir, aquí tiene que haber un equilibrio con las ciencias humanas, fundamentalmente con el gran resumen de las ciencias humanas que es la ética, el bien particular el bien personal sobre el bien particular. Y si recurrimos a lo que nos planteaba el doctor Sánchez, mire, es que el médico tiene que tener vocación de servicio, es que él tiene que integrarse a la sociedad con vocación de servicio. Me parece que la palabra vocación es muy importante. Entonces, pues lo que tiene que hacer simplemente es poner su conocimiento al servicio de la sociedad, y esto es el bien común sobre el bien particular. Muchas gracias. Muy buenos días, Carlos Andrés Pineda de la Universidad del Valle. Uno del centro de todas estas conferencias que hemos tenido en los 3 días ha sido el logro del profesionalismo. Entonces, pues ahorita escuchando la conferencia del doctor Mujica, pues esa es la realidad actual y esa es la tendencia que estamos teniendo, y eso es claro, y además que son los indicadores con que están midiendo las universidades y que aquí también se está haciendo, y pues digamos que es algo que no podemos negar ni ir en contra de eso, pero uno puede encontrar de pronto que esa tendencia va a tener unas consecuencias importantes, porque las universidades, claro, se tienen que centrar en la investigación, tienen que conseguir recursos, eso quiere que esos profesores se tienen que centrar en la investigación, pero eso va a empezar a tener, está teniendo ya consecuencias, porque claro, cada vez la docencia, por ejemplo, es vista como una actividad más secundaria, y en todo lo que hemos discutido sobre profesionalismo, esa labor docente específica con los estudiantes en pregrado, en posgrado también, claro, pero en pregrado es absolutamente fundamental. Pero entonces las universidades en esta tendencia están volcándose hacia eso, hacia la investigación, hacia el posgrado. Usted mencionaba la importancia del equilibrio con las ciencias humanas, pero usted mismo decía, por ejemplo, al principio, que la sociedad del conocimiento se mide en las universidades por la generación de patentes. Es uno de los indicadores más importantes, y entonces aquí como las ciencias humanas entran en eso. Entonces es digamos, usted mismo lo mencionaba, hay que tener un equilibrio, pero la misma tendencia está llevando a que esos factores cada vez sean menos valorados. Entonces me gustaría saber la opinión sobre eso de los conferencistas, suya, el doctor Sánchez también me gustaría mucho saberla. Sí, entonces no sé si inicio yo. Sí, mire, la investigación es una realidad, y no estar en la sociedad del conocimiento pues sería simplemente propiciar que nos sorprenda el futuro. Cuando yo mencioné estas pocas, digamos, puntos de investigación hacia donde está orientándose el trabajo de mover la barrera del conocimiento en las ciencias de la salud, que es lo que dice William Halal, aquí es necesario otra variable que se llama la pertinencia, ¿no? ¿Qué tan pertinente es para nuestro medio? Bueno, pero centrándonos en el tema de la investigación, es que la investigación es fundamental. Aquí no hay más remedio, o entramos en el ámbito de la investigación o nos quedamos en el pasado. Pero esa investigación tiene que ser una investigación responsable. Y yo recurro a lo que dice el doctor Sánchez, citando una frase que creo que es de Rabelais, que dice: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Tienen que convivir las dos. Aquí no hay más remedio, o si no, estamos diseñando y pensando en un ser humano desequilibrado. Bueno, pero no sé, doctor Sánchez. Another aspect is the knowledge
I believe will broaden beyond the typical peer-reviewed articles and citations. And that brings the opportunity for more recognition of teaching and advising and other types of activities of faculty that are closely associated with professionalism. Infortunadamente, el rumbo que está tomando la docencia y la práctica de la medicina están llevando al predominio de la tecnología con desprecio del humanismo. Y yo pienso que es inevitable cuando la medicina se está entregando a robots que no tienen conciencia, que no tienen alma, y esa va a ser la medicina del futuro, una medicina desalmada. Por supuesto que una medicina efectiva desde el punto de vista utilitarista, pero infortunadamente los médicos del mañana van a ser muy distintos a los que fueron nuestros profesores y más atrás los creadores de la medicina. Buenos días, mi nombre es Oscar Paipilla, de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la ciudad de Tunja. Pensando en la conferencia del doctor Mujica, tenía un poco en mente toda la cuestión del cambio ambiental, cambio climático, agotamiento de la biodiversidad, etcétera, y cómo estos elementos también estarían siendo pensados en los estudios prospectivos de medicina, porque todos estos elementos también están reconfigurando el modo de enfermar o de mantener salud. Entonces quisiera saber si también hay cálculos presupuestales, cálculos de hacia qué año tendría una fuerte masa crítica el tema de la salud ambiental como consideración en un futuro de la medicina. No sé si de pronto me estoy extraviando del tema, pero la pregunta es una pregunta me parece de un gran sentido, porque lo que viene como cambio climático que pueda de alguna manera modificar las condiciones de vida de los habitantes del planeta es sumamente grave. De las variables con que se maneja, pienso el cambio ambiental, me parece que hay dos puntos críticos que son fundamentales, que es el deterioro de la tierra y el deterioro del agua y la carencia de agua. En la medida en que el planeta siga con el deterioro de la tierra, que en este momento se estima que más o menos el 25% de las tierras del planeta son tierras arables o tierras que puedan generar alimentos, y del agua, el centro de la tierra, más o menos un 30% del centro de la tierra que tiene ya dificultades de agua, el cinturón de la tierra, dificultades de agua. En la medida en que estos dos fenómenos continúen, está de por medio la supervivencia de la raza humana. O sea que lo que se haga en este instante para la conservación ambiental es simplemente la preocupación porque la raza humana no desaparezca hacia futuro. Yo quería dar las gracias muy especialmente a la doctora Paige Morahan, siguiendo su línea de agradecimientos, y a todos los conferencistas, pero pues sin ánimo de ser negativa en la posición o pesimista o apocalíptica, como decían ayer. Creo que tenemos que ser muy realistas y que todo el tiempo vamos a tener en nuestro país universidades del presente, del futuro y del pasado, porque digamos, hablábamos aquí que si somos universidades del presente, podemos darnos por bien servidos, y digo yo el presente, estar permanentemente en la búsqueda de esa transición entre el pasado y el futuro, pero vamos a estar muy difícilmente en el futuro en un país del tercer mundo, muy difícilmente en el futuro en universidades públicas, donde tenemos estudiantes que, así les parezca extraño, pueden llegar a estar en clase sin haber desayunado.
estratos 1, 2 y 3, que vienen de formaciones de colegios y de bachilleratos con muy pocas habilidades en lectoescritura, en matemáticas, y que cuando llegan a la universidad a estudiar medicina, nos pasamos mucho tiempo de la formación tratando de que ellos alcancen unas competencias que debían ya traer antes de entrar a medicina. Y ni qué decir de la parte humanística. Estamos en un país que ha vivido 50 años de guerra, cuyos hijos, o sea, esos jóvenes estudiantes de medicina, ingresan a estudiar medicina y muchos no tienen papá o no han tenido, o han tenido un HP de papá, ¿sí? Que es peor que no tenerlo quizá. En fin, nosotros tenemos una calidad de estudiantes y una calidad de profesores, yo creo que estamos a caballo, insisto, entre el pasado y el futuro. Quizá universidades de mayores recursos y todo puedan hacer ese pasito hacia el futuro, pero si no hacemos lo que nos propusieron ayer, sentarnos, el Estado, el gobierno y todo, a pensar y a discutir qué queremos, creo que no vamos a dar ese paso nunca. Si no hay más preguntas, declaramos cerrada la sesión. Un agradecimiento a los expositores. Un aviso parroquial. Les quiero recordar que después del panel que terminamos la sesión de la mañana, por favor entreguen los equipos de traducción, que ayer hubo 3 personas que se quedaron con los equipos, que ya se van después de la 1 de la tarde y no vuelven. Gracias.